Estuvo desaparecida durante 2 meses. Lo único que sabíamos de él eran los comunicados del gobierno venezolano y los rumores de la prensa sobre su verdadero estado de salud. Y este viernes, autoridades venezolanas mostraron fotos de Hugo Chávez, quien aparece acompañado de sus dos de sus hijas en la clínica en la que está internado en Cuba. Para conversar sobre este tema se encuentra aquí en el estudio con nosotros Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. Gilberto, muchas gracias por acompañarnos y hablar de este tema. Bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, finalmente esta parece que era la prueba de vida que estaba esperando, que le estaban pidiendo desde hace mucho tiempo el gobierno venezolano, pero ¿qué nivel de verosimilitud tienen estas fotos que ya aparentemente han sido bastante cuestionadas en el mismo Venezuela? La fotografía o el conjunto de fotografías, son 4 me parece, aparentan ser verídicas y por lo tanto dan cuenta de un presidente convaleciente que necesita ayuda para respirar, tal como han dicho, y que por lo tanto todavía está en un periodo de observación y de una enfermedad que puede estar evolucionando, ya sea positivo o negativamente. Lo relevante de esto es que sea cual sea el pronóstico, tal como dijo Hans Dieterich, el autor del socialismo del siglo XXI, sea cual sea el pronóstico, el diagnóstico de Chávez, él ya no va a poder volver a gobernar como antes. Ese tema no se ha despejado, él ya no va a ser el mismo de antes y por lo tanto estamos ante una persona convaleciente que puede ser que no decaiga en una semana, pero sí puede ser en un año o en 2. Pero el gobierno, de todas maneras, Nicolás Maduro, no ha dado a entender aquello. O sea, el mensaje que envía finalmente el gobierno es de que la situación es compleja, que es difícil, pero que Chávez en algún momento va a volver. ¿Es necesaria esa luz de esperanza para mantener vigente al gobierno de Venezuela? Las fuerzas centrífugas en el gobierno venezolano son muy poderosas. Más bien diría yo que a la tradicional polaridad política venezolana se ha agregado una segunda bipolaridad que es la que existe al interior del oficialismo venezolano. La ausencia de Chávez lo que hace es incrementar esta polaridad al interior del oficialismo. Su presencia, en cambio, va a ser un efecto de amainar las controversias internas y de alguna manera dilatar una definición que él ya ha dicho cuál es su candidato, pero en la medida en que no lo respalde en presencia in situ, esto todavía parece incierto. Ahora, ¿cuán necesaria era en este momento esta prueba de vida que se da de Chávez con estas fotos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando se empezó a pensar que incluso se decía que estaba muerto? Incluso ayer mismo circularon muchísimos rumores de que había vuelto a la sala de cuidados intensivos donde estaba, que se había agravado su situación. ¿Por qué aparecen precisamente ahora estas fotos? Porque probablemente antes estaba en un estado mucho más con una convalecencia mucho más severa, un estado mucho más grave, donde su imagen aparecía muy decaída. En cambio, la imagen actual, justamente en el día 14 de febrero, una imagen donde se puede ver vida. Podemos palpar y ver a través de una foto de que aún hay vida en Hugo Chávez y qué es lo que necesita en este momento hacer, porque incluso ustedes saben que al interior de Venezuela en este momento incluso hay un grupo de estudiantes en la embajada cubana que está exigiendo precisamente que el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, designe una junta médica que sin la mediación de Cuba diga cómo es la salud efectiva del presidente Chávez. Por lo tanto, creo que el momento es el preciso. Y por ser el preciso, ¿cuál sería el efecto entonces que tendría esto en Venezuela, al interior de Venezuela, en la manera en que el gobierno está conduciendo este proceso tan delicado, en la población? ¿Cuál va a ser el efecto? Que veíamos ayer, la semana pasada, esta devaluación que cayó en un momento, además, claro, bastante complicado políticamente. Una mala noticia para los venezolanos. Económicamente, Venezuela está en un momento de gran inestabilidad. Sí. Y esta es una señal de tranquilidad que de alguna manera da una luz de esperanza a los venezolanos. Sin embargo, tengo que ser muy honesto respecto a esto y me parece que todo parece indicar que lo que vamos a ver a continuación va a ser un modelo muy similar al patrón cubano, que es posible que el presidente sufra una recuperación y que vuelva a Venezuela, pero no va a poder gobernar como antes. Por lo tanto, es más probable que regrese a Venezuela y apuntale a su candidato, lo respalde, le dé un espaldarazo in situ al candidato por el cual él se ha decidido, que es el vicepresidente Nicolás Maduro, y así de alguna manera, con un poder, digamos, detrás de la sombra,
vaya de alguna manera preparando una definitiva desembarco de Nicolás Maduro como el candidato del chavismo. Ahora siempre se ha dicho y se ha cuestionado cuán válido o cuánto podría durar el gobierno o el chavismo sin Chávez. Ahora estas imágenes parecen darle un oxígeno a lo que está ocurriendo en Venezuela por la situación económica, pero efectivamente, ¿cuánto se necesitaba que la gente viera esta imagen hoy? Por la serie de elementos de inestabilidad económica que ya repasamos, y al mismo tiempo algunos elementos también de políticos que crean incertidumbre, era realmente importante hoy, y no tal vez en unas semanas más, mostrar de que hay vitalidad en la persona de Hugo Chávez Frías y que es plausible esperar el regreso, el retorno de él a Venezuela. Pero también hay muchísimas contradicciones. Se decía, el mismo gobierno decía que no, que conversaban periódicamente con él, ahora reconocen que no habla, de que sigue gobernando, sigue mandando, pero es una persona que no se puede ni siquiera sentar, de que escribe, llegó aquí al CELA con una carta firmada por su puño y letra. Muchos calígrafos, expertos en caligrafía, dicen que efectivamente una persona con ese nivel de debilidad no puede tener un trazo como el que se mostró en esa prueba también. ¿Cuánto podemos creer de todo lo que se está mostrando a través de estas fotos? Las fotos que yo pienso son verídicas, muestran a un presidente con vitalidad y que es capaz de tener conciencia de sus actos. Ahora, el tema es que, tal como han dicho, el chavismo se apoya mucho en una figura llena de energía y sobre todo con el don de la palabra y la prestancia. Y eso es lo que hoy día estaría mermándose. Definitivamente, al parecer, es un paciente que no puede expresarse verbalmente y que por lo tanto su figura va a estar de alguna manera mermada por este síntoma. Sin embargo, insisto, la esperanza de regreso es un poderoso antídoto, aunque sea momentáneo, para refrescar las energías de los chavistas en Venezuela y pensar de que él en Venezuela puede preparar con tranquilidad un relevo en la presidencia de la República de Venezuela. Pero finalmente ese impulso, esa esperanza que generan estas fotos, tiene fecha de vencimiento. Me imagino que los venezolanos también, en la medida en que no lo vean físicamente en Venezuela, van disminuyendo su entusiasmo, como decía usted. Entonces, ¿qué desafío tiene ahí Nicolás Maduro en el sentido de poder liderar con la sombra todavía de Hugo Chávez, pero que está lejos, y con este desencanto que podría ir creciendo entre los venezolanos? La sombra de Hugo Chávez protege a Nicolás Maduro. Y sería mucho más efectivo que Nicolás, claro, es un paraguas más que una sombra, sería mucho más efectivo que estuviera Hugo Chávez junto a Nicolás Maduro en Venezuela que en la isla de Cuba. Por lo tanto, la sombra es precisamente cuando está afuera y no se sabe bien en qué estado está. Más bien, el que pudiera regresar, la esperanza de un eventual regreso a Venezuela abre la posibilidad de que pueda acompañarlo hasta que sea eventualmente elegido al frente de la República de Venezuela. Porque cuando no está, internamente el chavismo se divide y aparecen algunas figuras como la del presidente de la Asamblea Nacional, que tiene un gran respaldo a nivel de los militares venezolanos. Ahora también se dice que hay información contradictoria y mensajes contradictorios porque precisamente Nicolás Maduro ha dicho está recibiendo tratamientos complementarios complejos y muy duros. O sea, por una parte mostramos esta foto de señal de vitalidad, pero también el mensaje verbal dice otra cosa. Preparémonos un poco para que a lo mejor no vuelva. Creo que todas las posibilidades están abiertas. Y en este momento la incertidumbre de una foto que dice algunas cosas, que muestra que hay vida, aun cuando con todos los elementos que hemos adicionado hay vida, da alguna luz de esperanza y sin embargo no es la última palabra respecto al futuro del presidente Chávez. Legalmente, ¿cuánto se puede sostener una situación así? La verdad es que constitucionalmente deberían haber sido 180 días como máximo y ya lleva más de 60 días, o sea, es lo legal. Sin embargo, la Asamblea Nacional ha dicho que va a esperarlo el tiempo que sea necesario, por lo tanto, mucho más allá de los 180 días legales. Creo que tener la esperanza de un eventual regreso ayuda, da un espaldarazo al oficialismo venezolano que se queda ante su principal líder y el articulador y gestor del bolivarianismo venezolano contemporáneo. Sin Chávez, el chavismo va a perder mucho. Exactamente. ¿Hay una oportunidad aquí para la oposición entonces?
una oportunidad quizás para investir al oficialismo de alguna manera, para tratar de juntar fuerza y aprovechar este tiempo que esté Chávez fuera para tratar de debilitar un poco al gobierno venezolano? La oposición ha tenido un muy buen desempeño desde la última elección presidencial, donde a pesar que Chávez se mostró como un candidato incombustible, sí logró alrededor de un 40%, algo inimaginado hace algunas décadas o años atrás. Por lo tanto, en la medida en que Chávez aparezca sin posibilidad de volver, la oposición tiene mayores posibilidades. En cambio, si Chávez vuelve a Venezuela y muestra que hay una perfecta continuidad o una total continuidad entre Maduro y él, de alguna manera puede, si bien no es transferible todo el carisma, puede traspasar algo de sus réditos políticos al candidato Maduro, que, digámoslo, en parte ya está en campaña. Claro, sí. Pero claramente eso era con un escenario económico distinto. Chávez logró la votación que logró haciendo estas promesas de campaña y que hoy día ya no se sustentan, que la gente va a tener que pagar con su plata porque ha visto disminuidos sus ingresos en un 46%. O sea, podría darse que sin Chávez en Venezuela, con este nivel, digamos, también la gente vota con el bolsillo, puedan surgir movilizaciones, movimientos que definitivamente terminen por pedir otro gobierno o derrocar este gobierno. ¿Se podría dar ese escenario que finalmente sea la economía la que lo eche? Hay un incipiente movimiento estudiantil que el año 2006 fue tremendamente activo y que hoy día vemos algunos estudiantes ahí, como decía, apostados en la embajada de Cuba en Venezuela. Por lo tanto, siempre están esas posibilidades. Sin embargo, la fuerza del chavismo radica en las clases populares, aquellas que están cubiertas por el Estado social que ha sido implementado en estos 14 años de gobierno. Por mucho que la economía se deteriore, en la medida en que ese Estado social se mantenga y los venezolanos de bajo ingreso se sientan protegidos por un gobierno, todavía va a tener una importante votación cautiva. Por lo tanto, insisto, la figura, el carisma de Chávez, casi inigualable por otro candidato en Venezuela, va a ayudar mucho más si regresa a Venezuela que desde Cuba. Y al mismo tiempo decir que si además la oposición opta por un ataque directo a Chávez, también puede ser un factor en contra, puede ser algo así como dispararse en los pies. Muchas gracias, Gilberto, por haber llegado hasta acá para conversar y analizar un poco estas fotos que han causado bastante controversia. Así es, sí, exactamente, claro. No solamente en Venezuela, sino que a nivel mundial, las recogen todos los periódicos del mundo y seguiremos conversando hasta que sepamos novedades respecto a la salud de Hugo Chávez y su eventual regreso. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes.